Antes de darle la palabra al ingeniero Alberto Mejía Arango, a quien conozco desde hace muchísimos años, voy a leer un corto recuento de su hoja de vida. Alberto Mejía Arango es ingeniero civil de la Universidad Javeriana de 1961, con estudios de posgrado en Stanford University. Fue director del Plan Maestro de Acueducto de Bogotá y tuvo a cargo la ampliación de la planta de tratamiento de aguas de Tibitoc y el sistema Chingaza que le dan agua a Bogotá. Fue director del Plan de Pavimentación Nacional del Ministerio de Obras Públicas y el Plan de Recuperación Nacional. Fue socio fundador de la firma de consultoría Tecnoconsulta y ha sido director en proyectos en muchas áreas por 40 años. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Academia de Historia de la Ingeniería de las Obras Públicas. Fue profesor de la Universidad Javeriana. Es autor de varios libros, así, esta gran familia, Los cruces de la Gran Barrera, Los canales del Darién, Los albores de nuestra historia, Ondas en Basurto, Carboducto, Simijaca, Puerto Triunfo, un proyecto multipropósito y Plan Chocó, proyecto de transporte interoceánico. Adelante, Alberto, por favor, proyectar tu conferencia. Bienvenido, muchas gracias por tu presencia. Entonces, este proyecto se trata de una salida, una nueva salida del interior del país hacia el Océano Pacífico, de Antioquia hacia el Pacífico, un proyecto para redimir el Chocó. El proyecto se desarrolla en la parte noroccidental de Colombia, en el sector de Urabá, el sector de Darién. Durante muchos años, durante toda la historia de Colombia, se ha tratado de establecer proyectos que unan el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, con el Océano Mar Caribe. Hay muchos proyectos de carreteras, proyectos de ferrocarriles, distintas cosas, pero ninguno se ha completado por la dificultad, por el alto costo. En la imagen que estoy presentando se presentan tres proyectos de los muchos que se han estudiado. Uno de ellos es el proyecto San Miguel, que va del Golfo de San Miguel a la Bahía de Caledonia. Otro proyecto que sale es de la Bahía del Golfo de San Miguel al, al Golfo de Urabá, utilizando el río Tuira. Y un tercer proyecto que se muestra en la lámina es la Ruta 25, que ha sido el proyecto más estudiado en Colombia y más hablado, que es el proyecto que va de la Bahía de Humboldt al Golfo de Urabá. El proyecto Atrato Turandot es que durante muchos años se pensó que podía hacerse y tenía la parte del paso de la serranía del Baudó por medio de cargas atómicas. El proyecto que estoy presentando, que se refiere al Plan Atrato, es un proyecto que une el Golfo de Cupilca con un pueblo que se llama Mutatá, un pueblo pequeño en la vía que va de Medellín a Turbio. El proyecto consiste en hacer un ferrocarril entre el puerto de Cupilca y Puerto Atrato, puerto sobre el río Atrato, por medio de un ferrocarril, y de Puerto Atrato a Mutatá una carretera. Es básicamente el proyecto. Un puerto en Cupilca, un puerto en el Atrato y en Mutatá no es necesario hacer nada. El proyecto entonces es los dos puertos, un ferrocarril y una carretera. Poco a poco en el curso de la charla vamos a ir viendo de qué pasa con cada uno de estos
de qué se trata cada una de estas cosas. El Plan Chocó ofrece una solución viable y de fácil ingeniería que permite conectar los dos océanos y crea una nueva entrada vial al Océano Pacífico. El sector noroccidental de Colombia está muy cerca del Canal de Panamá, una de las vías más importantes del mundo en el transporte marítimo. Eh, eh, el proyecto utiliza la infraestructura que tiene el país y la que está en proceso de construirse. Actualmente se está construyendo la carretera que va de Medellín a Urabá. Es una carretera muy importante, una carretera de, de la nueva generación de vías. Tiene un túnel muy importante en el sector de llegando a Cañas Gorda, que un túnel de 9 kilómetros. Bueno, otra carretera en el sector que está construida y que se aprovechará es una que llaman la Transversal de las Américas, que sale de un pueblo del Tigre, va a Montería y sigue y une a toda la costa atlántica. Esta carretera pasa por toda la zona occidental del Golfo oriental del Golfo de Urabá. En la lámina de la derecha se muestra el Golfo de Urabá. En mi figura, la vista de ustedes tapa los puertos, pero ahí están, hay 3 puertos en el Golfo de Urabá que se están construyendo: Puerto Darién, Puerto Picicí y Puerto Antioquia. Son puertos marinos, esperan los antioqueños a salir hacia el Caribe, y esos puertos se les están poniendo la mayor atención para desarrollarse. Son 3 puertos que van a competir entre sí. La competencia en puertos es bastante buena. En el sector también existen algunos aeropuertos, todos pequeños. Fuera del de Medellín, más o menos de importancia, está el aeropuerto de Turbo en Chigolodó. En Chigolodó hay otro aeropuerto en Vallasolano, en Quito, en Puerto Atrato, que va a ser el aeropuerto del futuro. Entonces tenemos que el plan Chocó es un corredor que va de Cupica a Botatá y un segundo corredor que es un corredor que va de Cupica a Puerto Atrato, utilizando el río Atrato, llegar al Golfo de Urabá y establecer ese corredor. A ver, una carga que salga de Medellín, hoy en día la exportación de carga o exportación o importación, el puerto principal que sale, exporta carga, es Cartagena. Una carga que va de Medellín a Cartagena a pasar por el el Canal de Panamá y salir al Pacífico, tiene una distancia de Medellín, Colón, Cartagena de 1.213 kilómetros. Esta carga de Medellín, Cartagena, Canal de Panamá y salida por Balboa hacia el Pacífico, 1.213 kilómetros. En cambio, si se sale de Medellín por Apartadó, por Puerto Antioquia
o los puertos nuevos que van a salir 380 kilómetros más. Entonces, pues en esa ruta tendría una longitud de 797 kilómetros. En cambio, la que estamos proponiendo, la que estoy proponiendo, Medellín, Mustatá, Cupica, es 355 kilómetros. Miren la diferencia tan importante. Sí, la carga que sale por Cartagena del interior del país, 1.213 kilómetros. La nueva que espera Antioquia es 797. Y la que estoy proponiendo es 355 kilómetros. Son, eh, durante el año 2022 pasaron por las siguientes cargas por el canal de Panamá. De origen Colombia, pasaron 9.865.866 toneladas. Con destino a Colombia, pasando por el canal de Panamá, 7.698.118. Intercostal de Colombia, 1.053 toneladas. O sea que un total de 18 millones de toneladas, 18.617 toneladas pasaron por el canal de Panamá y que tienen referencia, que tienen origen o destino Colombia. Puertos de Colombia o salen de los puertos de Colombia y pasan por el canal de Panamá o al revés. Entonces, esta carga tenemos que captar un poco una gran cantidad de esta carga, y esa carga llegaría al puerto de Puerto Atrato, pasando por un peaje que se colocaría en Curvaladó. Curvaladó es conocido también como Carmen de Arién, un puerto actual cerca al Puerto Atrato que estamos planteando. Curvaladó es en la margen derecha del río Atrato y el Puerto Atrato en la margen izquierda y muy cercano. Se estima que por el peaje de Curvaladó pasan 15 millones de toneladas provenientes del exterior del país que hoy salen por Buenaventura. Movimiento de pasajeros. El sistema que se propone tendría un sistema regular de transporte de pasajeros que llegarían a Puerto Atrato y allí entren a Puerto Justicia. En Bahía Solano se fomentaría el desarrollo de un centro turístico de comunicación entre Puerto Justicia y Puerto Solano. Perdón. En Bahía Solano se fomentaría el desarrollo de un centro turístico. La comunicación entre Puerto Justicia y Puerto Solano sería por ferry. No queremos hacer una carretera de Puerto Justicia a Puerto Solano para no tener problemas ambientales en la zona en la bahía, en el Golfo de Justicia. Por el río Atrato circularían buques con facilidades para pasajeros. El Parque de Catía y Puerto Solano serían centros turísticos. En Mustatá está muy cerca del Parque Paramillo, que también sería un parque que podría ser de interés para los turistas. Este proyecto va a tener unas condiciones mucho mejores de transporte para sacar la carga del país que la cartera que hemos trabajado con tanto ahínco, que es la que cruza el túnel de la línea, pero el túnel de la línea sigue teniendo un cruce a gran altura. Un cruce de la línea hay en un sentido son 2.500, en el otro sentido el túnel es de una sola vía, en el otro sentido tiene que pasar a más de 3.200 metros. Bueno, ahora quiero mostrarles la localización de Puerto Justicia.
Acá en el lado izquierdo está el, la América del Sur, Centroamérica y América del Sur. Del lado derecho tenemos la zona del Océano Pacífico que muestra en la parte central el Golfo de Cupisca, y bueno, nuevamente la parte del Golfo de Cupisca, hay dos líneas, una más cercana a la costa es la cota 100. 100 es una profundidad muy alta. En el sector tiene gran profundidad. En, en, en el Golfo de Cupica hay varias bahías. Está recorriéndolas de la parte superior a la parte inferior, o sea, de norte a sur. Está la bahía de Cupica, está la bahía de Cocola, la bahía de Limón, la bahía de Chirichiri, bahía de La Vega, bahía de Nabuga, bahía de Solano. Nosotros pensamos, encontramos con el sitio más interesante o más apropiado para hacer el desarrollo en la bahía de Chicocola, alterando o tomando como parte del desarrollo del puerto la bahía de Limón, que también queda anexa hacia el sur. Del puerto de Cupisca saldría el ferrocarril, y el puerto de Cupisca sería un puerto marítimo de aguas profundas apto para grandes vehículos, navíos portacontenedores. El puerto de Cupisca estaría localizado entre dos grandes puertos. Hoy en día el comercio se realiza básicamente China es el país productor, y Estados Unidos el país que capta, pero básicamente hay un comercio Oriente-Occidente. De manera que los de China salen los grandes supercontenedores, buques, portacontenedores, y llegan a puertos, a grandes puertos o megapuertos. Los megapuertos que tenemos en el área van a ser Puerto Balboa y Puerto Chancay. Chancay es un puerto en el Perú que se está construyendo y va a ser el puerto de los puertos más importantes de América. Entonces, nosotros estamos entre los puertos Balboa y Puerto Chancay. La cercanía de esos puertos permite el comercio, el transporte de contenedores entre ellos. Cupica tendría como puertos cercanos a Puerto Balboa y a Puerto Buenaventura. Pozorja es un nuevo puerto que construyó Ecuador con gran éxito, que le ha quitado gran cantidad de carga al puerto de Buenaventura. Parte muy importante de los movimientos son los transbordos. Los transbordos son movimientos fundamentales en la población del global de transporte intermodal. Son hechos para distribuir la carga. En este cuadro que estoy presentando, por ejemplo, tenemos en el segundo renglón el puerto de Balboa. En el puerto de Balboa se realizan 2.600.000 movimientos de contenedores. El 89% de esos movimientos corresponden a transbordos de carga interna, y la parte restante, la parte restante de 100 a 89.7 corresponde a carga interna movilizada. En Colombia, Cartagena mueve 2.
¿Me siguen? Sí, señor. 2 millones, Cartagena mueve 2.118.000 transbordos. Hizo el 72.2 corresponde a carga externa y el 18.8 a carga interna. Los transbordos son fundamentales en el transporte marítimo de carga. Los transbordos se hacen hay equipos especializados para moverlos de carga, se hacen con gran eficiencia. Este es un puerto de contenedores. Bueno, vamos a empezar a ver de qué se trata las obras que hay que construir. En la imagen se ve, en la parte superior la planta del proyecto que sale de Puerto Cupica, hace una curva, llega a Puerto Atrato, una curva cóncava hacia adentro y una curva luego una curva cóncava hacia afuera que va de Puerto Atrato a Mutatá. El proyecto tiene, para desarrollarlo, es necesario construir un túnel que pase la serranía del Baudó. Sería un túnel aparentemente de 8 kilómetros, pero la topografía que tengo no es suficiente para precisar la verdadera magnitud. Una vez que pasa el túnel, el proyecto pasa por zona plana, por zona completamente plana, entre la salida, llega a Puerto Atrato, a Mutatá, por curvas, con curvas horizontales muy suaves, curvas verticales mínimas, y por proyecto completamente plano, de manera que el ferrocarril y la carretera pueden desarrollarse fácilmente sin mayor dificultad. El túnel cruza la geología de la serranía del Baudó. Es una geología fácil, específica, con las nuevas técnicas puede ser cruzada fácilmente. El proyecto se desarrolla en la primera parte del ferrocarril, se desarrolla entre los ríos Domingo y Opogadó. Son en general zonas, o prácticamente todo, son zonas cubiertas de selvas, de manera que tenemos hay problemas ambientales que tenemos que tener en cuenta. Nuevamente, esto es la presentación de la primera parte, de la parte del ferrocarril. Ferrocarril serían 82 kilómetros. El ferrocarril de Panamá es un ferrocarril bastante similar al ferrocarril que está planteando el plan de Chocó. La capacidad del ferrocarril es de 500 movimientos de contenedor por año, por un máximo de 2 años. El ferrocarril tiene 77 kilómetros y el que está planteando tiene 83, de manera que es prácticamente los mismos. Ellos tienen una serie aquí movilizan por viaje 332 personas. Es un ferrocarril que da puro paralelo al canal de Panamá. Tiene algunos pártulos, sigue el ferrocarril que se construyó en 1855. En esta lámina muestro el sitio de cruce del Atrato. En la mitad del Atrato está el pueblo de Curvaladó, que es uno de los puertos principales del río Atrato. Hoy en día llamado, le han cambiado bueno, a veces lo llaman Curvaladó con B chiquita, otras veces Carmen de Darién. El más usual es Curvaladó, tal vez.
Bueno, esta es la zona del río. El río Atrato es un gran río. Más adelante vamos a ver algunas vistas del río Atrato. Para desarrollar esto, habría que hacer un dragado en la parte del río. Tendría muelles para atender la carga del río Atrato. El ferrocarril llegaría por, en el lado occidental, la carretera por el lado oriental. Cerca de Curvarado se establecería un peaje, sería una pista aérea. Pero esto es de tal magnitud que es necesario tener las mejores comunicaciones y tener un buen sistema aéreo conviene para un proyecto de esta magnitud. El cruce del Atrato tendría un viaducto, a un viaducto y de 1,5 kilómetros de largo. Depende de la altura que el diseñador final coloque el terminal, puede variar esa longitud, puede ser bastante menor si lo considera apropiado el diseñador. Acá muestro vehículos de carga. Y bueno, el puerto de Atrato tendría muelles, patio de contenedores, estación férrea, patio de maniobras, servicios administrativos, parqueaderos, grúas, bodegas, malecón, todo lo necesario de un puerto. Ahora veamos la carretera. La carretera sería de Puerto Atrato a Mustatá, una carretera plana de 70 kilómetros, 75 kilómetros. Esa carretera utilizaría una cantidad sería completamente plana. La diferencia de altura son entre Mustatá y Puerto Atrato, son como 130 metros, de manera que para la ingeniería esto sería un proyecto muy fácil. Sería algo del paso del río Sucio, que en realidad este no es el río Sucio verdadero, sino el río Sucio se abre en dos y este es un caño del río Sucio que desemboca al Atrato. En la zona del Atrato, los cursos de los ríos se pierden y cambian. Es una zona tan plana que cambian de curso con facilidad. Acá se habla de que hoy en día todo el sector del Chocó, lo que tiene de carga, se hace saliendo por dos carreteras de mal trazado. Una carretera que va de Quibdó, Bolívar, Medellín, y otra carretera Quibdó, Esmina, Pereira. Son carreteras de montaña, curvas, lentas, mal trazadas, mal mantenidas. Chocó está verdaderamente encerrado. Si se construye esta carretera de 70 kilómetros, el Chocó podría sacar su carga por carretera plana utilizando el puerto de Carmen de la Ariel. Acá muestro la zona donde entre Mustatá y Puerto Atrato, que fue un distrito un distrito del Incola, que un distrito no de riego, pero un distrito agrícola del Incola, que se desarrolló y tiene varias carreteras. Muchos de los tramos pueden ser utilizados para la nueva carretera. Bueno, el río Atrato, que es la espina dorsal del proyecto, es un río muy, muy importante con un gran caudal. Acá veo láminas de distintas presentaciones. El río Atrato en este proyecto para el desarrollo y para el transporte de carga desde Puerto Atrato hasta el Darién prácticamente no habría que hacerle nada. Habría que ver si algunos puntos tienen dificultades.
Y mm, en la desembocadura hay que ver, el diseñador determinaría qué cantidad cuál sería el barco apropiado para navegar y para hacer el transporte. Acá presento un tipo de barco que podría, te llamo después. Mm, Bueno, el corredor interoceánico tiene 282 corredor interoceánico, o sea, Cupilca, Puerto Atrato, Golfo de Urabá, puertos, tiene 282 kilómetros de largo entre el puerto Cupilca y los puertos de Urabá. Eh, para el cabotaje, una carga que hoy en día sale de Cartagena y quiere llegar el puerto de Buenaventura, esa carga hoy en día tiene que recorrer por el Océano Atlántico 493 kilómetros, luego 80 kilómetros de paso por el Canal de Panamá, 630 kilómetros de Panamá a Buenaventura. En comparación de 420 a los puertos de Urabá, 280 del sistema nuestro y 318 kilómetros. Esto haría una comparación que muestra una distancia algo menor para el cabotaje. Acá muestro otro tipo de vehículo, un navío llevando portacontenedores por un río. En esta lámina muestro los problemas que tiene el Canal de Panamá. El Canal de Panamá tiene mucha carga, pero sufre de sequías periódicas. El Niño lo afecta. Y en las épocas que afecta al Niño, los barcos tienen que reducir la carga para limitar el calado. Cuando resulta eso, hay mucha carga que se desvía. Este canal, este sistema nuestro, no tendría problemas con la sequía, pues el río Atrato es de un caudal inmenso que no, muy superior a eso. Entonces, en esa época se podría captar la carga del canal de Panamá. Cuando aquí muestra un canal, la lámina muestra un barco cargado a pleno full y cuando hay problemas de, de que no tiene el calado suficiente, el canal, tienen que descargarlo. El plan Chocó le da al país dos nuevos corredores de transporte, un corredor multimodal entre los dos océanos y un corredor multimodal de ingreso y salida al Océano Pacífico de la carga al interior del país, alterno al de Buenaventura. Bueno, tenemos el Chocó, donde se desarrolla, se desarrolla en el Chocó biogeográfico, que es un territorio donde cerca de las 3/4 partes de su superficie están cubiertas por densas selvas húmedas tropicales, bosques andinos con niveles de intervención relativamente bajos. El área posee un elevado número de plantas, animales, anfibios y insectos que no se encuentran en otras regiones. Para compensar el daño que se produce en la construcción del ferrocarril, se toman varias medidas. Una, básicamente, es convertir todo el sector entre los ríos Domingo Doyo o Pogadó como
como reserva, como zona forestal protegida o parque, y parte de lo que retribuye el proyecto al sector es convertir ese parque, protegerlo, mantenerlo, evitar que se construyan carreteras y zonas, y, mejor dicho, el proyecto daña inicialmente, pero después es una maravilla para la protección de la naturaleza. Alrededor para proteger, para compensar el daño que se construye con la construcción del puerto, también se construiría un parque que rodearía las zonas de las bahías, pero básicamente lo que se quiere es el puerto está situado en la parte superior, en las bahías, en la parte superior, y tendría un sistema de ferries con bahía Solano para evitar construir carretera entre el puerto y bahía Solano para no hacer daño a la naturaleza. Entonces operaría simplemente como por la parte marítima. Una cuestión bastante diferente a la construcción de carreteras en otras partes es la posesión de la tierra. Normalmente cuando se va a construir una carretera se establece primero un sistema de conseguir predios, pero en este caso el Estado ha establecido que la mejor manera de proteger a las comunidades negras, a las comunidades indígenas, es estableciendo resguardos y comunidades protegidas. Prácticamente todo el territorio del país y parte de su gran atraso corresponde a esa política que impide la libre empresa de compra y venta de tierra. Para nuestro proyecto, en esta lámina se muestra unas partes achudadas en rosado que son resguardos indígenas, y una parte en verde, o partes indígenas que son, bueno, resguardos indígenas, y parte en verde son consejos de comunidades afros que con las cuales habría que negociar el paso del proyecto. Es una de las cosas que falta definir, que falta que no está claro cuáles son los tiempos y cómo son la parte. Pero no sé, total, como son terrenos de reservas inembargables, inalienables, no se pueden comprar las tierras, sino es necesario hacer convenios que probablemente a muy largo plazo para poder llevar adelante el proyecto. Pero este es un mal de todos los proyectos que se realizan en todo ese sector. Bueno, para la constitución de la empresa, para dirigir, administrar y construir el sistema, se haría una asociación público-privada que tendría un operador especializado en la operación de puertos. Todo este sistema, la parte fundamental es que opere eficientemente. Las actividades principales serían la operación de los puertos de Atrato Cupixca, la operación del ferrocarril Cupixca, Puerto Atrato, operación de los buques en la navegación por el Atrato y el Golfo de Urabá, mantenimiento del río Atrato, aguas bajo el Puerto Atrato para garantizar su navegación, control de la movilización de la carga, logística y comunicaciones, comercialización, coordinación con los puertos de Urabá y con las navieras.
tendría que tener equipos de diferentes clases, cosas y personal especializado. La empresa llevaría un control continuo de las naves, plagas, ferrocarriles, patios, contenedores, transbordos para hacer una eficiente operación. La financiación sería con aportes del gobierno nacional, aportes de la gobernación del Chocó y Antioquia, con préstamos nacionales e internacionales. Tendría ingresos por viaje, por carga de importación y exportación, desviada del corredor de Buenaventura, carga de importación y exportación de Colombia, desviada del cruce del Canal de Panamá, carga del interior del país, transbordos en los puertos, cobro en el ferrocarril y en el transporte fluvial, cobro de operaciones portuarias. El costo tentativo del proyecto sería de 2.092 millones de dólares. Bueno, es un proyecto que está, aparentemente es un valor alto, pero es un proyecto que ya el país desarrolla, proyecto de la Ruta del Sol. Hay otros proyectos en el país que tienen un mayor valor y este tiene un rendimiento muy alto. Se estima que la carga que pase por el movimiento de carga nacional sería 2.500.000 toneladas del gas de Buenaventura, 1.500.000 del gas de Buenaventura, la primera exportación, la segunda exportación de carga de gas del Canal de Panamá, un total en principio de 13 millones de toneladas, que no incluye el movimiento internacional de contenedores ni los transbordos. Bueno, les agradezco y espero sus preguntas. Alberto, muchísimas gracias. Yo creo que este es un proyecto muy interesante y veo que le has gastado muchísimo tiempo a todos los diferentes aspectos de ingeniería, de conocimiento del área, de conocimiento de todo lo que es el comercio nacional, internacional, todos los aspectos de costos con los indígenas, todo esto. No sé, hay varios aspectos que son muy interesantes. El primero, el principal problema es la perforación del túnel de la serranía del Baudó, ¿no? Ese es el principal problema. Ese fue el problema que yo tuve precisamente pasar la serranía del Baudó cuando tuvimos un proyecto de carretera que se llamaba Nuquilas Ánimas. Eso fue en el gobierno de Álvaro Uribe que no se pudo hacer. Entonces, también hay otro proyecto que yo conozco de un proyecto de canal interoceánico que es realmente perforando la serranía del Baudó en un diámetro para que pasen los buques. Eso es a lo largo del río Atrato, ¿no? Y para pasar la serranía del Baudó se tiene previsto hacerlo con un sistema de láser. Hoy en día se puede ya hacer perforación con láser. No sé qué diámetro sería el que has pensado allá perforar un túnel en la serranía. Me imagino que es un túnel parecido al túnel de la línea, un diámetro muy parecido al de eso, que es un túnel ferroviario o ferrocarrilero. No, pero yo creo que el proyecto es muy interesante. ¿Has tenido algún contacto con el gobierno nacional y con las entidades indígenas? Porque el problema ya son con los indígenas. Nosotros no pudimos hacer el proyecto de Nuquilas Ánimas porque fue imposible allá llegar a negociaciones o acuerdos con la gente allá de Nuquí. Pero bueno, adelante Alberto, muchísimas gracias por el proyecto y le cedo la palabra a ti o a otras personas que quieran comentar. Muchísimas gracias, muy amable. A ver, con respecto al diámetro que tendría o al tamaño de la sección transversal del proyecto,
sería una sección mil veces menor que la que han previsto algunos para el paso de buques portacontenedores por el Cerro del Darién. Otro, mucho menor que la que tendría un túnel carretero. Este sería un túnel para una sola vía de ferrocarril. No sería un túnel de doble vía. No habría paso de vehículos. El ferrocarril no tendría vehículos paralelos, no tendría carretera paralela. Sería un túnel relativamente fácil de construir, no se necesitaría sostener el túnel ni nada, por el ser tan pequeño se sostiene por sí solo. Bueno, otras preguntas. Otra pregunta, ¿has presentado este proyecto a alguna entidad nacional en Colombia? A ver, lo presenté al INVIAS dice, ya aprueban el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es lo que tenemos interés del plan de desarrollo. En realidad no he tenido una buena respuesta de las distintas entidades, pero estoy luchando y voy a lograr que el proyecto salga adelante. Pero Alberto, yo creo que una de las posibilidades es que lo hagamos la promoción del proyecto desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con el respaldo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. A mí me parece que tendría mucho más posibilidades de los ingenieros para tener apoyo de que solamente sea, pues la idea tuya es magnífica, pero si logramos el apoyo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tendría muchísimas más posibilidades de llegar a acceso al gobierno. No sé qué te parece. No, se me hace muy interesante, pero mi historia con la Sociedad Colombiana de Ingenieros está bastante triste. Presenté el proyecto al Premio Nacional de Ingeniería y la sociedad declaró desierto y no entregó el Premio Nacional de Ingeniería. Le he propuesto a la Sociedad de Ingeniería que haga eso, que promueva el proyecto y que yo le doy todo lo que pueda para sacarlo adelante. La sociedad no sube. Por otro lado, presenté el proyecto a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, me dirigí al presidente, el presidente me contestó invitándome a un programa de tango que había y no volví a saber más. Pues a mí me pareció, dentro de toda mi ignorancia, muy interesante esa posibilidad, pero pues entiendo que quien debe apoyarlo es el gobierno y si no lo aceptan o no lo aprueban, pues complicadísimo. Y efectivamente con los indígenas, como dijo Jaime, habría que hacer un trabajo muy interesante. Quiero comentar que pues el Chocó ha sido un departamento olvidado, marginado, pobre. En la oficina con SODEIC Limitada nos tocó trazar una parte de la carretera de Quibdó a Nuquí, que nunca se ha hecho, porque es increíble que la capital del departamento de Chocó no tenga comunicación directa con la costa. La carretera, el tramo que nos tocó a nosotros fue Nuquí-Baudó. Y un temor que tenía la gente con esa carretera es que los dejaran por fuera de un beneficio económico. Pensaban, aquí se meten los antioqueños, van a manejar absolutamente todas las empresas, van a sacar la madera, y los chocuanos continuamos mirando para el cielo y no participamos en eso. Y el ejemplo de Buenaventura. Buenaventura es el contraste más terrible entre la riqueza de un puerto que exporta muchísimo, pues el primer puerto de Colombia, y la gente en Buenaventura absolutamente paupérrima. Y en este momento apoderada por parte de las mafias. Entonces, muy buenos, magníficos. Colombia necesita esos proyectos que le lleguen
al Pacífico para comunicarse con el mundo, pero tienen que tener en cuenta los habitantes de la zona. Cuando se ha explotado el oro, los chocuanos nunca se han beneficiado de eso. Entonces, habría que tener en cuenta todas esas cosas para esa problemática social que se nos olvida a nosotros. Eso es lo que quería comentar. Yo, Muchas gracias, Julián. ¿Alguien más quiere hacer un yo, comentario? yo. Adelante, Inés. Sí, es que con lo que plantea Julián y lo que estaban planteando, pues tú, Jaime, y también Clara Elena, es que el problema es de el Estado que tenemos, la capacidad de ese Estado, y francamente que hay que decirlo, que ese Estado no gobierna, sino que está en unos entretejidos de mafias y de distintas mafias. Ahora, que la población del Chocó está abandonada, que ellos tienen miedo de que lleguen las empresas poderosas de los antioqueños que también tienen sus lazos con las mafias. Entonces, pues sí, ellos tienen razón en ese miedo. Entonces, eh, pues uno al oír el proyecto tan juicioso, todas las ventajas que tiene menos kilómetros, cómo se pueden resolver los problemas, como decía el expositor, pues depende del estado que tenemos en la realidad del presente. Y se ve que es muy difícil. Además, pues todo el mundo quiere sacar su tajada y son zonas también de alta violencia y sobre todo que no hay un ejército, sino hay una variedad ya de ejércitos y de violencias. Entonces, pues ese es el problema, ¿no? De cómo, por eso la sugerencia de recurrir a la Asociación de Ingenieros es muy importante para establecer, digamos, el tipo de negociación que sea, porque si la Asociación de Ingenieros no se ha interesado es porque hay motivos y entonces hay que ver cuáles son los motivos y cuáles son las dificultades, porque en el pasado y en el siglo XIX, apenas iniciada la asociación, sí resolvió problemas. Entonces, pues yo creo que el camino sería por la Asociación Colombiana de Ingenieros y ver qué negociaciones se puede hacer con el tipo de Estado y yo diría que con el tipo de mafias que hay. Muchas gracias, muy amable, Inés. Adelante, Álvaro Sánchez. Activa tu. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, Jaime. Pues sí, realmente creo que una de las situaciones más exigentes que tiene este tipo de proyectos y este en particular es las comunidades de la zona, con lo que acaba de decir Inés, que son, digamos, las comunidades que han llegado, las mafias, que realmente tienen una dinámica y un peso sobre todo el territorio muy, muy fuerte. Y creo que el antecedente que se está presentando con la Guajira, que las comunidades están diciendo no queremos más proyectos de desarrollo, inclusive ya tengo entendido que hay manifestaciones concretas de unas comunidades en la parte alta de la Guajira, no queremos, eso va a ser un punto. Pero además hay una serie de personas que están en el tema del medio ambiente y yo hace un par de meses escuché la presentación de una investigación sobre delfines y otros peces en el Golfo de Urabá, y pues obviamente que esas personas cuestionan la sola presencia de los puertos ya es para ellos una gran dificultad, y la cuestión es que se suma al clamor o motivan más a la comunidad para que se oponga a este tipo de proyectos. Yo creo que ese es el proyecto técnico, tiene una grandeza y realmente
es de aplaudir todo el esfuerzo que ha hecho Alberto Mejía en ese sentido. Pero para ya pensar en la ejecución, no hay más que hacer que contar con conquistar la voluntad de la población para que a su vez pues ya sea el gobierno el que entre a tomar las decisiones y las inversiones que sean pertinentes. Tendría eso para opinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Jorge Franco. ¿Alguien más antes de darle la palabra otra vez a Alberto? Jorge Franco levantó la mano. Adelante, Jorge. ¿Me oyen? Sí, adelante, Jorge. Quería hacer un comentario ahí sobre esa zona, y es que yo hice un trabajo hace 50 años en Vallasolano, cuando se estaba haciendo el plan de los puertos menores con puertos de Colombia. Yo estuve en el levantamiento para hacer la construcción de ese puerto. Hicimos el levantamiento para construir, ese era uno de los puertos menores que se iban a construir en el país. Pero, por supuesto, ahí en esa zona existía en ese momento un manejo total, recuerdo yo, hace 50 años, manejo total por los antioqueños. Tan era así que hasta los frijoles los traían ya preparados desde Medellín en avión. Me acuerdo yo que en el hotel nos servían así. Y eso no se pudo hacer nada, ese puerto menor en Vallasolano, que es un poco más abajo de la bahía de Cupica, no se pudo hacer porque Puertos de Colombia pues desapareció años después. Gracias. En los proyectos de ingeniería se compran solas. En este se canjearían solas, se harían, en resumidas cuentas, ya estamos acostumbrados los ingenieros de carreteras de ayudarle a las comunidades, se les ayudan de todas las formas. En este caso, el que desarrolla el proyecto puede ofrecerles muchas cosas. La cantidad de la población afectada es prácticamente nula. En Puerto Rico es una población muy baja. A lo largo del ferrocarril no hay nadie. En la zona de desarrollo entre el Puerto Atrato y Mutatá hay ya unas comunidades que en realidad no van a ser más afectadas. La propuesta sería darles escuelas, darles vivienda, darles a cambio de las zonas, darles a crear una universidad que tenga especializada en desarrollo portuario, darles energía eléctrica a todas las partes, todo lo que quieran, servicios públicos, lo que quieran. Es asunto de negociar con la comunidad, en lugar de comprarle la zona, negociar con ellas qué se puede hacer y hacerlo de una manera correcta. Por otra parte, el desarrollo del proyecto puede ser hecho por una gran empresa. Digamos, he estado hablando con el gobierno chino o con algunas empresas de la China, y para una empresa puede hacer una APP, una asociación privada que ellos manejen. De todas maneras, el que vaya a meterse con el proyecto tiene que ser una empresa que sepa mucho de puertos, que sepa mucho del manejo de ferrocarriles, de infraestructura de transporte, y el gobierno digamos, el gobierno de Antioquia tiene que ganar mucho con esta carretera. Es que Antioquia está construyendo la carretera que sale a Urabá y está feliz con la carretera, pero de la noche a la mañana se encuentra que esta carretera con 150 kilómetros que se hace llega al Pacífico. Entonces no tienen que hacer toda la vuelta. Es una carretera que desemboca, que destapa, si bien destapa el Chocó y le permite al Chocó salir del interior del país,
y hacia el Pacífico. Antioquia y demás. Es una carretera de Antioquia llegar al Océano Pacífico construyendo un túnel que es menor que el túnel que está construyendo cerca de Santa Fe, en Cañas Gordas. Yo creo que es un asunto de que Antioquia no se ha dado bien cuenta de lo que gana con este proyecto. Una compañía que llegue a una gran firma de operadora de puertos, que yo creo que es de ese estilo que tenemos que conseguir, podría hacer un negocio con la gobernación de Antioquia, con la gobernación del Chocó y financiar todo el conjunto. Ahí estamos en eso. El proyecto se inicia y es asunto de trabajarle. Muchas gracias, Alberto. A ver, Julio Mario, y luego terminamos con Inés. Adelante, Julio Mario. Muchas gracias. Muchas felicitaciones al ingeniero Alberto Mejía por esa presentación y por ese tiempo dedicado a este proyecto que me pareció supremamente importante. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el ingeniero Alberto, lo último. Digamos que aquí toca apuntarle a asociaciones público-privadas porque el gobierno, pues, si en algún momento ya el ingeniero ha tocado puertas y no ha habido interés, seguramente en el sector privado sí lo debe haber. Pero yo creería también que insistir con lo que dice el ingeniero Jaime, en el sentido de que sí creo que la Sociedad Colombiana de Ingenieros, independientemente de que haya declarado el Premio Nacional Desierto con este proyecto, pero sí creo que por el intermedio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se podría presentar o impulsar con la misma ANI, que es donde a la final llegan todos los privados a buscar los proyectos a nivel nacional y que se le puedan presentar y poderlos exponer y poderlos tener ahí en un abanico de posibilidades, que ya sea pues el privado el que decida seguir o no adelante con el proyecto, pero sí es importante todo este esfuerzo y todo este estudio impulsarlo definitivamente. Este es mi aporte. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio Mario. Adelante, Inés, y terminamos. Sí, es que el proyecto en sí es valioso y el proyecto en sí está mostrando ventajas. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese proyecto tan positivo y que ahorra tantos kilómetros, etcétera, etcétera, Antioquia no le ha puesto cuidado? ¿Por qué hay silencios? Entonces es porque hay intereses. Si nosotros sabemos que hay muchos intereses en lo público y en lo privado, y además porque están confundidos lo público y lo privado. Entonces, siendo realistas, claro, ahí sería la intermediación de la Asociación Colombiana de Ingenieros si ella lo hace. Se necesita un intermediario poderoso, pero un intermediario que tiene que negociar, porque ahorita las cosas en Colombia, para poderlas hacer, dígame, un proyecto que yo, que no soy ingeniera y que soy ignorante en el tema, pues uno lo ve como persona que le están presentando ventajas. Y que si hay algunos problemas o si hay problemas de tipo ecológico, entonces él pone la solución, que los parques, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿por qué hasta el momento no se han interesado? Y no se han interesado es porque hay mafias en lo público y en lo privado. Entonces hay que contar con ese hecho. Y nosotros aquí en Colombia tenemos que ser realistas y buscar los mecanismos de negociación, porque lo cierto es que en la humanidad siempre hay mecanismos de negociación. Entonces es establecerlos, a ver cómo se puede hacer. Inclusive, ¿cómo vamos a llamar a los chinos? No, eso se necesitan esos mecanismos, a no ser que si es una asociación internacional, pues ellos mismos la hagan. Y si están interesados, pues ellos la harían también. Bueno, pues ese es mi comentario. Muchas gracias, Alberto Mejía, por su extraordinario trabajo y exposición. Primero que todo, felicitarlo.
Y no, una pregunta tenía que ver con el otro proyecto que también hizo él de hacer el canal que llegaba al Pacífico, del Atlántico al Pacífico, pasando parte por Panamá. Y un proyecto multipropósito. ¿Cómo se compara este con ese, Alberto? Esa era una pregunta rápida. Gracias. No, el Panamá necesita el agua, y el río Atrato tiene el agua que necesita Panamá, y es posible venderle el agua a Panamá. Este era el otro proyecto de enviar agua hasta Panamá. Sí. Llevar agua a Panamá del río Atrato, la respuesta es que con Colombia no se puede negociar. Las autoridades de Panamá muy reacias a tener que depender de agua de otro país. Pero Claro, Colombia tiene el agua que necesita Panamá. Si alguien llegara a hacer esa negociación, el proyecto es muy, muy fácil de hacer. No solo se puede hacer, sino que si se quisiera agrandar, Colombia podía venderle agua a Centroamérica. Bueno, ese es otro proyecto diferente. Llevar agua al canal de Panamá porque el agua del río, de la laguna de Gatún no va a alcanzar. Ese es un proyecto muy interesante. Bueno, pero es que este es más. Realmente todos le damos muchas las gracias a Alberto Mejía Arango por su gran presentación, y yo creo que eso es, tenemos que ver qué posibilidad hay de concertar a ver y de buscar el apoyo del gobierno y lograr hacer un plan Chocó. Pues definitivamente el plan Chocó no es solamente de desarrollo en todo este sentido de transporte, se necesita la energía, se necesita que las comunidades realmente se hagan responsables de su propio terreno para desarrollarse, etcétera. Bueno, eso es motivo de otra conferencia, otra cosa. Muchas gracias a todos. Adelante, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día, por favor. Cierre de la sesión, presidente. Bueno, se cierra la sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos estado casi 2 horas en esta reunión. Un abrazo para todos y lo esperamos que nos reunamos en la sesión ordinaria del próximo mes de julio.